La vida encontró formas de sobrevivir en prácticamente cualquier rincón del planeta, y en ese proceso dio lugar a animales increíblemente resistentes. Pero este video no se trata sobre los seres más resistentes de la Tierra, porque si así fuera, probablemente no podrías verlo. Los verdaderos campeones de la resistencia son microscópicos. Hoy vamos a mirar hacia otro lado. Vamos a ver animales capaces de adaptarse a su entorno, de convertir la fuerza del número en un arma, de prolongar su vida e incluso de desafiar los límites de su propia biología. ¿Qué es lo que ocurre cuando la supervivencia deja de depender del individuo y pasa a depender de la multitud? Algunas criaturas no dominaron el planeta por ser las más fuertes, las más veloces o las más inteligentes, sino por algo mucho más simple y aterrador. Eran tantas, se reproducían tan rápido y actuaban con tal eficacia que terminaron convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza. Las ratas son una de las formas más claras de esa resistencia. No destacan por su tamaño ni por su fuerza, pero llevan siglos prosperando allí donde prospera el ser humano: alcantarillas, puertos, sótanos, granjas y edificios abandonados. Son omnívoras, oportunistas y alcanzan la madurez sexual en pocos meses. Una sola hembra puede producir varias camadas al año. Su resistencia no depende de que una rata individual sea extraordinaria, depende de que siempre haya otra ocupando su lugar, otra reproduciéndose, proliferando y devorando prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, la fuerza del número no siempre consiste en multiplicarse sin control. Cuando la cantidad se le suma a la organización, aparecen las hormigas. Las hormigas llevaron esa lógica a un nivel casi monstruoso. Un estudio publicado en 2022 estimó que en la Tierra existen unas 20 cuatrillones de hormigas, una cifra tan absurda que su biomasa total supera la de todos los mamíferos y aves salvajes del planeta juntos. Y su verdadero poder no está en la cantidad, sino en la coordinación. Cada obrera es reemplazable, la colonia no. Millones de individuos divididos en castas, repartiendo tareas, defendiendo el nido, excavando, cosechando y al mismo tiempo sumidos en guerras para disputar y proteger el territorio. En ellas, la resistencia ya no pertenece al animal, pertenece a la civilización. Y en el extremo más brutal de esta idea están las langostas, porque ahí el número deja de ser una ventaja y se convierte en una catástrofe. Cuando ciertas especies entran en fase gregaria, su comportamiento cambia, se agrupan en enjambres gigantescos y avanzan como una plaga viviente. Un solo kilómetro cuadrado de enjambre de langosta del desierto puede reunir decenas de millones de individuos y consumir en un día la misma cantidad de alimento que decenas de miles de personas. Estos animales nos demuestran qué es lo que sucede cuando la reproducción se utiliza como un arma para perpetuarse. Algunos animales encontraron su lugar de una forma muy distinta a los anteriores. No dominan por ser incontables, sobreviven porque soportan un entorno que parece diseñado para matarlos. En los sofocantes desiertos, el enemigo no siempre es el depredador. A veces es el propio aire. El calor, la sequedad y la falta de agua convierten cada jornada en una lenta carrera contra la deshidratación. Y sin embargo, hay animales que hicieron de ese infierno su hogar. El camello es uno de los ejemplos más extremos. Su cuerpo no está pensado para evitar el desierto, sino para absorber su castigo. Puede soportar una pérdida de agua que mataría a la mayoría de los mamíferos, dejar que su temperatura corporal fluctúe para sudar menos y aprovechar hasta la humedad del aire que exhala. Incluso sus glóbulos rojos tienen una forma inusual, ovalada, que les permite seguir circulando cuando la sangre se espesa por la deshidratación. En un lugar donde cada gota cuenta, el camello fue construido para desperdiciar la menor cantidad posible. El desierto también produjo supervivientes mucho más pequeños, y en cierto sentido, todavía más absurdos. La rata canguro vive prácticamente sin beber, obtiene agua del propio metabolismo de las semillas que consume, pasa el día refugiada en madrigueras, y sus riñones están tan especializados que exprimen cada molécula de humedad.
Donde otros animales necesitan encontrar agua para seguir vivos, ella convirtió la escasez en una rutina. Y si en los desiertos el desafío era no secarse, en el Ártico el problema es exactamente el contrario: no congelarse. El oso polar resiste ese mundo gracias a una combinación casi perfecta de aislamiento y tamaño. Bajo su piel negra acumula una gruesa capa de grasa que conserva el calor, y sobre ella crece un pelaje denso, capaz de atrapar aire y de frenar el avance del frío. Sus masivas patas reparten mejor el peso sobre el hielo y, al mismo tiempo, lo aíslan del suelo helado. Todo en él está pensado para retener temperatura, en un paisaje donde perderla significa morir. Pero en este infierno helado no solo habitan gigantes, también lo hacen animales como el zorro ártico, mucho más pequeño y obligado a resolver el mismo problema con otras herramientas. Su cuerpo compacto reduce la pérdida de calor, sus orejas cortas minimizan la superficie expuesta al frío, y su pelaje, uno de los más aislantes del reino animal, le permiten soportar temperaturas extremas, mientras se mueve por la tundra, en busca de cualquier oportunidad para alimentarse. En invierno, cuando la nieve cubre el paisaje y la comida escasea, el zorro ártico sigue avanzando entre madrigueras, restos de presas y pequeños animales ocultos bajo el hielo, y cuando encuentra más alimento del que puede consumir, lo esconde bajo la nieve o entre las rocas, creando pequeñas reservas para tiempos peores. En el Ártico, resistir no siempre significa soportar el frío, a veces significa conservar energía, aprovechar hasta el último recurso y sobrevivir en un territorio donde casi nada sobra. Hasta este punto, vimos formas de resistencia que operan dentro de los límites normales de la biología. Adaptaciones para perpetuar la especie a través de la reproducción o para soportar entornos bajo presión constante. Pero existe otra categoría, completamente distinta. Hay organismos que no parecen limitarse a resistir el mundo, sino que, por momentos, parecen desobedecer alguna de las reglas más básicas de la vida y la muerte. Envejecer, deteriorarse y finalmente morir es para casi todos los animales un trayecto de una sola dirección. Una vez que el cuerpo cruza cierto umbral, ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, algunas medusas del género Turritopsis rompen esa lógica de una forma casi absurda. Cuando sufren daño, estrés o alcanzan una etapa avanzada de su ciclo vital, no necesariamente mueren, pueden revertir su desarrollo. Tu cuerpo regresa a una fase biológica más temprana y desde ahí reinicia el proceso otra vez. Es, en esencia, un reinicio del propio organismo. No escapan de la muerte en un sentido mágico, pero sí deshacen el estado en el que el envejecimiento se vuelve irreversible. Y si reiniciar el ciclo biológico ya parece una anomalía, en los bosques fríos de Norteamérica existe un animal que lleva esta idea a un terreno todavía más perturbador. La rana de madera puede sobrevivir a algo que, en cualquier otro vertebrado, sería una sentencia de muerte: congelarse completamente. Durante el invierno, cuando la temperatura cae en picada, su cuerpo puede congelarse casi por completo. El corazón se detiene, la respiración cesa, el flujo sanguíneo se interrumpe. A simple vista, el animal está muerto. Antes de que el hielo destruya sus tejidos, su organismo inunda el cuerpo con compuestos crioprotectores, como glucosa y urea, que ayudan a limitar el daño celular. En lugar de cristalizarse de forma letal, sus tejidos entran en una especie de congelación controlada, y cuando la temperatura vuelve a subir, el proceso se revierte. El hielo se derrite lentamente, el corazón vuelve a latir, y la rana retoma su vida, como si hubiese regresado al borde mismo de la muerte. Aquí la resistencia ya no consiste en huir, esconderse o soportar. Consiste en apagar temporalmente la vida y volver. A lo largo de cientos de millones de años, la naturaleza ha evolucionado de formas cuanto menos curiosas. A veces la supervivencia depende de convertir el propio cuerpo en una herramienta especializada. En la mayoría de los animales, el contacto con tejido muerto es una amenaza directa.
bacterias, toxinas, patógenos, todo en la carroña representa un riesgo biológico inmediato. Pero el buitre hizo exactamente lo contrario, convirtió ese peligro en su nicho. Su sistema digestivo es una de las barreras químicas más agresivas del reino animal. Sus jugos gástricos son extremadamente ácidos, capaces de neutralizar bacterias y otros microorganismos, que serían peligrosos o directamente letales para la mayoría de los animales. Lo que para otros significa enfermedad, para el buitre es alimento. Y en ese proceso, además, elimina del ecosistema restos que podrían convertirse en focos de infección. Su ventaja no está en correr más rápido ni en pelear mejor, está en poseer una biología capaz de procesar aquello que casi nadie más puede tocar. Pero a veces la defensa no está en lo que un animal pueda digerir, está en lo peligroso que puede ser, simplemente tocarlo. La rana dorada venenosa, una pequeña habitante de las selvas húmedas del Pacífico colombiano, convirtió su piel en una advertencia química. Su cuerpo almacena batracotoxina, una de las neurotoxinas más potentes conocidas, capaz de alterar el funcionamiento de nervios y músculos, hasta provocar parálisis, arritmias y muerte. En su caso, la resistencia no está en escapar de un depredador ni soportar un golpe, está en hacer que el ataque sea, desde el primer contacto, un error potencialmente fatal. La propia superficie del animal se convierte en una barrera biológica. Y si la rana dorada convierte el cuerpo en veneno, el ajolote lo convierte en un taller de reconstrucción. Cuando un vertebrado pierde una extremidad, lo normal es que la herida cicatrice y el daño quede ahí, como una marca permanente. El ajolote, en cambio, hace algo muchísimo más extraño. Se regenera. Puede regenerar extremidades enteras, tejidos, partes de la médula espinal e incluso estructuras complejas, sin perder la funcionalidad. No se limita a reparar la herida, reinicia en esa zona un programa biológico de crecimiento y desarrollo, donde la mayoría de los animales solo puede cerrar el daño, el ajolote vuelve a levantar lo perdido, desde cero. En ellos, la resistencia adopta otra forma, ya no se trata de la fuerza del número, del frío, del calor o del borde de la muerte, se trata de biología especializada, cuerpos que a su manera fueron moldeados para hacer frente al mundo, con herramientas que parecen sacadas de otro planeta. La resistencia en la naturaleza no tiene una sola forma. A veces consiste en ser millones y convertir la cantidad en una fuerza imparable. Otras veces, en soportar un entorno tan hostil que parece incompatible con la vida. En algunos casos, implica rozar la muerte, congelarse, reiniciar el propio cuerpo o transformar la piel, el estómago o los tejidos en mecanismos de supervivencia extremos. La vida no encontró una única manera de abrirse paso en este planeta, encontró cientos de miles.